versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Juntos, hermanos, vamos a leerlo. 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por otra oportunidad más que nos das de acercarnos a ti. Padre, te pedimos que tú seas nuestro huésped de honor. Que te bendigas a las familias que no pudieron venir hoy, que estás con ellos, si están atravesando algún problema, alguna dificultad, Señor, sé con ellos. Bendice a tu pueblo que está aquí presente y Padre, guíanos a toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva entre nosotros. Y Señor, gracias porque tú eres bueno. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir. Hace días se disertó sobre la intimidad con Dios. Y bueno, va a ser una serie de temas, 8 temas, 8 fundamentos que hablan sobre la intimidad de Dios. Y cada pastor va a subir y hablar sobre la intimidad con Dios. Es un mes. Después vienen otros temas que les voy a mencionar posteriormente. Hermanos, hoy tal vez noten diferente en el transcurso, en el desarrollo del tema. Creo que va a ser diferente. Lo creo así porque estoy un poco enfermo de la garganta, tengo tos hace 2 semanas. Y podrán decir ustedes, ¿cómo? 2 semanas y no. Sí, hermano, es que en la casa del herrero, ¿hasta dónde paro? Yo digo, te ves 2, 3 pastillas por ahí y como muchos piensan, con esto. No. Y ahorita a la hora de la verdad digo, uy, a ver cómo me va. Ya le dije al hermano que si me ve ahogando, no puedo expulsar flema, y pues que me auxilie. A ustedes les pido sus oraciones para que termine bien. Son 12:25, espero no tardarme mucho. Hermanos, no voy a predicar esta mañana. Sí, no voy a predicar. Voy a tratar de impartir una enseñanza que es diferente. Las predicaciones, hay predicaciones expositivas, temáticas, biográficas, etc. Espero que sea una enseñanza. Se me fue la información en mi memoria. ¿Por qué no ha crecido nuestra iglesia? Ahora yo creo, por no decir que estoy seguro, que la causa principal es porque no predicamos el Evangelio, no evangelizamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Y vaya que tratamos de hacerlo y cumplir con la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20.
Cuando el Señor Jesucristo expresó, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Es bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles todas estas cosas que las guarden, ¿verdad? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. Pues sí, lo hemos tratado de cumplir, como digo, pero no lo hemos podido hacer por varias causas que voy a mencionar al final. Pero al leer y estudiar el curso de History Maker, curso que fue impartido por el hermano Mario Cano en el Salón Múltiple, que algunos de ustedes asistieron, después desertaron por X, ¿ya? Hace aproximadamente medio año, 6 meses. El autor del curso es la Institución Internacional de Líderes. Es una institución. Para tal efecto vamos a iniciar una serie de temas que se impartirán, como ya decía, en este año. Esto no es fácil, hermanos. Está enfocado a preparar líderes con este compromiso y a evangelizar. No es fácil, decía, porque se requiere, como verán después, los temas. Tal vez nos llevemos este año para comprender nada más, hermanos, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Cuyo título principal es Intimidad con Dios. De ahí partimos. Si no se comprende esto, no vamos a poder predicar, evangelizar, ni crecer. Intimidad con Dios. ¿Qué significa? ¿Verdad? Bueno, lo van a entender un poco más que yo pueda hacerlo en el desarrollo de este tema. Dios está buscando, hermanos, es la visión de este curso. Dios está buscando hombres y mujeres consagrados que lideren, que puedan llevar la palabra a todo el mundo, ¿sí? Tal vez usted pueda decir, bueno, pero a todo el mundo no, pues yo cómo ni cuándo, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, o sea, dice, mas vosotros sois linaje, todos somos un linaje escogido, real sacerdocio, todos o algunos, la mayoría somos sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra familia. No hay escape. Pueblo adquirido, nación santa, o sea, escogida, apartada, para llevar las buenas nuevas. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que, hermanos, no es necesario ir a todo el mundo. Empecemos por casa. Quiero comentarles que en el 2004 hubo un tsunami submarino, por decirlo así. ¿Saben a qué me refiero? Un tsunami en diciembre del 2024. A ver si, hermanos que están allá arriba, me pueden poner un mapa para ir comprendiendo un poco lo que es el Evangelio. Un mapa de la India, donde está también Indonesia, ¿sí? Le llaman el continente euroasiático. El hermano Eli Robles, algunos de ustedes lo conocen, tal vez casi nadie, pero 2 o 3 hermanos ya lo conoció ahora. Él ha sido presidente de la UPBC. Cuando cumplimos el primer año en Poza Rica, la misión que era en aquel entonces en Poza Rica, cuando estuve con mi familia, a él lo invité y al hermano Pedro Solís para que predicaran en el primer aniversario. O sea, hace casi 25 años. Y ese hermano nos platicaba que fue allá
después, como a los 4 o 5 años, 2010, tal vez menos, apoyar con muchos otros pastores, misioneros, a este país. ¿No lo encuentran? Bueno, nomás te digo para ubicarlos dónde están estos países de la India. Creo que todos lo sabemos, pasamos ya la primaria, ahí está. La India y Indonesia. ¿Sí? El tsunami que se llevó a cabo, se efectuó en el 2004, tengo entendido que murieron más de 24 millones, hermanos. Abarcó muchos países, entre ellos Tailandia, Malasia, Indonesia. Ahí se llevó a cabo entre la India e Indonesia, fue el punto, el epicentro de este tsunami, en el Océano Índico. Más al norte de Indonesia está Birmania, Bangladesh. El hermano Eric Robles fue para allá, no sé qué tiempo estuvo, pero lo supimos todos los que estábamos en la UPBC. Hoy he escuchado que pretende, bueno, no sé en qué grupo esté, desconozco, pero va a ir ahora a África, a Tanzania, también está otro país, se me va el nombre, bueno, por ahí por Kenia, Somalia, Tanzania. Bien. Hermanos, el hermano Cano, Mario Cano, platicando con él en un desayuno, me decía que va a salir también. No llegamos a pormenores, simplemente pidió oración porque va a salir, creo que el mes próximo de marzo, Alemania. Alemania también va a ir a Marruecos, Turquía, a Nepal, etcétera. Murieron 230 millones, decía, perdón, conté el dato aquí, del tsunami que fue allá al sur de la India. Sí. Estaba yo buscando a Nepal, donde quedaba, bueno, estaba entre China y la India, Nepal. A mí me gusta mucho la geografía y espero que ustedes puedan leer un poquito sobre la geografía de los países que están envueltos en muchos problemas, sobre todo donde se está predicando el Evangelio. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces, dicho esto, quiero comentarles ahí está ya el mapa, de color naranja está China, y al sur oeste está una área verde chica. No tengo, ¿de cuándo quiero comprar mi apuntador, señalador? Pero están carísimos. ¿No? Hay unos muy sencillos, pero cuestan cerca de 1,000 pesos o más. Bueno, área verde que ese es Nepal, que divide la India de China. Y al sur de ese mapa que está ahí en la pantalla, dice China, luego sigue la India, y al noroeste está los países que fueron afectados por el tsunami. Y entre la India y Indonesia está el Océano Índico. Bueno, todos los países sufrieron bastante en aquel tiempo. Y así como estos hermanos que están queriendo ir a predicar el Evangelio, están preparados ambos, Mario Cano y hermano Eric Robles, y tienen experiencia. Hay mucha gente en el mundo que está preparando para ir a predicar las buenas nuevas, sobre todo donde hay persecución, o países que están sufriendo mucho, ¿sí? O están siendo perseguidos. Además, quiero mencionar otros ejemplos que fueron grandes hombres, ¿sí? Por ejemplo, en la Edad Media, Dios le habló a un joven en la ciudad de Italia, ahí alrededor del año 1500,
a Francisco de Asís. Que le dije, él expresa que Dios le habló y le dijo a Francisco de Asís, repara mi iglesia. Este fraile o este sacerdote se convirtió en un gran líder. Y se convirtió en un líder de una de las órdenes monásticas más relevantes de la Iglesia Católica, que hasta la fecha sus palabras de Francisco de Asís hacen eco todavía hoy en día. Es más, en el lugar 5 de mayo y la 14, ahí está una iglesia, ¿ya? Que se cayó con un temblor la cúpula. Pues ahí está el nombre de esta iglesia que lleva el nombre de Francisco de Asís. Perteneció a órdenes monásticas significativas de la Iglesia Católica. En el siglo XVI, el mundo fue cambiado por la Reforma protestante, iniciada por, ¿quién me dice? Por Martín Lutero. Ahí este hombre que nació en una pequeña provincia de Alemania. Un hombre que se jugó la vida presentando 99 tesis, ¿verdad?, que echaba varias doctrinas de la Iglesia Católica. Sí. Bien, un par de años más tarde, esto fue ya en 1600, en el 1800, en ese siglo, ¿verdad?, surge otro líder, John y Charles Wesley. Como sabemos, Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, rama de la Iglesia de la Reforma, ¿sí?, del protestantismo, ¿sí? Este hombre cambió la historia. Cuando surge un líder, ¿qué te digo? Las cualidades que debe tener un líder, empezando con la intimidad de Dios, puede hacer grandes cosas en las manos de Dios. Después de ello, el siglo pasado, surge una mujer también, no debía faltar, una pequeña albanesa, ¿sí?, conocida como la Madre Teresa, que tocó las vidas de innumerables personas, hombres y mujeres y niños pobres. Ese fue su enfoque de ella, servir a los demás, servir a los necesitados y aliviar el sufrimiento y el dolor de la gente que lo necesitaba, ¿sí? Cada uno de estos hombres que he mencionado y mujer fueron hacedores de una historia en su propio tiempo. Algunos tuvieron un impacto global en el mundo, otros no fueron tanto, no impactaron tanto. Sin embargo, no por eso fueron importantes lo que hicieron otras personas, ¿sí? Pero el factor común en estos hombres, estos personajes que mencioné, y en los líderes que hay todavía, que conforman un cuerpo, un equipo, una institución, la que acabo de decir, el Instituto Internacional de Líderes, tenían que tener factores comunes. Y así como estos, el factor común en estos y muchos otros ejemplos de eventos y movimientos, es un líder que debe tener visión, ¿sí?, un sueño, como el de Martin Luther King en el siglo pasado, otro hombre importante, que fue un caudillo, un libertador, un luchador, fue médico, fue el vocero del gobierno en aquel entonces.
y que tuvo un sueño en el cual pues hubo un cambio, porque este hombre no estaba de acuerdo con la discriminación racial. Y antes era muy común, pero este hombre tuvo un sueño, una visión, un sueño y un plan a seguir. Y lo logró en cierta forma. Ahí empezó pues la lucha contra discriminación racial. Martin Luther King, que lamentablemente en 1968 fue asesinado. Los grandes hombres que hacen algo, como los que he mencionado, se exponen su vida. Nuestro presidente expone su vida o no, por todo lo que dice y hace. Así son los caudillos, libertadores, hombres que luchan por la vida de otros hombres. Los líderes. Martin Luther King murió asesinado. Bien, pero todos esos que he mencionado, repito, deben tener una visión, un sueño, como el que tuvo Martin Luther King, de una revolución, de cambiar la teoría, el pensamiento de esa nación por algo más moderno. O sea, ya no existía la discriminación racial. Entonces, visión, sueño y llevar a cabo un plan, ¿sí? Esta es la característica de los líderes. Ahora, cuando hay esto, hay un resultado. Él o ella guiaron a otros en un movimiento que trajo transformación. Y por último, cambió el curso de la historia. Si analizamos lo que hicieron estos hombres, que no fue nada, ellos cambiaron la historia en su tiempo. Hoy, pues se dice, cambiemos la historia, ¿verdad? Así lo dice el presidente, pero en todos los hombres famosos, importantes, ¿verdad?, han hecho historia, han cambiado el curso de la vida del hombre. Pregunto a cada uno de ustedes, no contesten, ustedes aplíquense esto. ¿Creen o crees que también podrías ser tú, hermano, un hacedor de historia? Que cambies la historia. Qué difícil. ¿Qué se necesitaría para que eso sucediera, hermanos? Muchas cosas, entre ellos empezando con la intimidad con Dios. Todos, a lo mejor no podemos ir a los países que he mencionado y a otros del continente americano, pero nosotros tenemos, como dice el apóstol Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todos nosotros, y tenemos un reto, ganar a nuestra propia familia. A los que viven alrededor de nosotros, no tenemos que ir tan lejos como lo que he mencionado, no, pero en tu casa, en tu familia. A los que no quieren aceptar a Cristo, luchar hasta donde se pueda, sino orar por ellos. Pero en la vida, hermanos, en la vida, tenemos que dejar huella en este mundo. ¿Qué estamos dejando? ¿Nos podrán recordar positivamente o con algún reconocimiento nuestros descendientes, hijos, nietos? ¿Qué se está haciendo por ellos? En este mundo tenemos que dejar huella, hermanos, y más que nada con un enfoque espiritual. No es difícil, creo yo, si empezamos de esta manera. La visión, a medida que este milenio empezó, en el año 2000, iniciaba, Dios convocó a un equipo de líderes del mundo con el único propósito de cumplir el mandato divino, de ir y predicar el evangelio. Por eso fue ese equipo en el año 2000. Este equipo sabía que acelerando la difusión con el poder del Espíritu Santo se podía transformar el evangelio y cambiaría la historia, por supuesto, cambiaría la historia.
tenemos una gran tarea, hermanos, nosotros. Miren, hay un ejemplo ahí en el Evangelio, de lo que estamos hablando, en Hechos. Hechos capítulo 17. Cuando leí esto, me impactó, porque antes no tenían computadora, ni celular, ni toda la tecnología. Pero vean lo que impactó. Capítulo 17, verso 6. Vamos a leer desde el 3. Declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. 5. Esos dos últimos versículos, dice aquí el 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, versículo 6, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritándole, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Bueno, este es el versículo que a mí me impacta. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo han venido hasta acá. Hermanos, los apóstoles revestidos con el Espíritu Santo predicaban el Evangelio por todos lados. A mí me asombra cuando leo en la Biblia, que ya tiene cientos de años, cuando Pablo llegó a España, a Europa, a predicar. No era cualquier cosa, atravesar todo el Mediterráneo, Grecia, llegar a Italia, donde estuvo Pablo. Pero aquí en este versículo señala cómo los apóstoles, ¿verdad?, ya por oídas, ¿verdad?, y decían, ya hasta el Evangelio había llegado hasta esa ciudad. Estos son los que trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque los acusaban, porque ellos predicaban que había otro rey, ¿sí? Y esto era en contra, era una sedición, estar en contra de los, pues del gobierno, de los decretos, y por eso los apresaron. Pero hermanos, ellos no tuvieron temor ni nada, predicaban el Evangelio. Bien, dice, ¿cuál es el factor más importante que acelera la propagación del Evangelio? ¿Cuál es el factor determinante que acelera la propagación del Evangelio? Aquí viene la respuesta, dice, la respuesta a la pregunta, esta era la primera pregunta que se hacía el equipo de History Maker. El cambio de la historia, la respuesta a la pregunta fue el liderazgo revestido con el Espíritu Santo, ¿sí? Dios luego dio la respuesta a la pregunta, ¿sí? Y era eso, estaban vestidos con el Espíritu Santo y les dio la visión, una visión clara y convincente. El equipo fundador de History Maker así lo aterrizó. Ese era un factor fundamental para poder predicar el Evangelio, propagarlo de una manera rápida, con ese poder del Espíritu Santo. El cambio de la historia acelerando la propagación del Evangelio a través de líderes empoderados o revestidos o con la autoridad del Espíritu Santo. La misión, la segunda pregunta, ¿verdad?, para este equipo, esta institución,
surgió cuando los líderes fundadores se dedicaron a orar fervientemente, pidiendo la dirección de Dios para el paso a seguir. ¿Cuáles son las cualidades de los líderes cristianos que están cambiando la historia? La historia está cambiando, hermanos. A lo mejor no estamos bien informados, pero en el mundo entero hay organizaciones fuertes, poderosas, que Dios les ha dado pues, medios económicos para difundir el evangelio a través de líderes, pero líderes cristianos con este enfoque, hermanos, ¿sí? Ellos tenían que tener un conjunto de habilidades, un mismo pensamiento y acciones que se identificaban entre sí. Pero a través de las oraciones fervientes, una discusión profunda, ¿sí? Y 2 años de investigación, llegaron a la conclusión, hermanos, que los mejores cristianos viven por medio o en base a 8 fundamentos. 8 fundamentos, que son, ahí está allá atrás una cartulina que se pegó con los fundamentos. Estamos empezando apenas, ¿sabes? Pero el primero de ellos es intimidad con Dios, pasión por las almas, liderazgo visionario, ¿sí? La multiplicación de líderes, priorización, mayordomía e integridad. Mayordomía fiel e integridad. Este es el perfil, las características, las cualidades que debe tener un líder, ¿sí? Intimidad con Dios, todo lo que ya dije, liderazgo, visión, pensamiento, una carga en el corazón por los perdidos, ¿sí? Pasión por la cosecha. Hermanos, ahora ya tienen el cuadro completo para enviar esta institución. Dios le había dado al equipo global de ILI, que es equipo de liderazgo, Instituto Internacional de Líderes. Este instituto al que me refiero, hermanos, en el año 2000, en Ámsterdam, Holanda, al sur de Alemania, de los Países Bajos, tuvo un evento único, en el que participaron más de 140 líderes, pero líderes de lo que estoy hablando, no como yo, no, líder nato, que arrasa masas, que tiene un pensamiento, una visión, un plan, es el que trastorna el mundo como el que leímos ahí en Hechos. Si no, nunca vamos a crecer. Necesitamos primero estar en paz, en comunión con Dios, en intimidad con Dios. Pues nos hemos conformado así como estamos. Decía que en el año 2000 hubo una reunión de más de 140 líderes en Ámsterdam. ¿Sí? Un congreso mundial sobre evangelización. Escuchen. Un congreso mundial sobre evangelización para 10,000 líderes. No, hermanos, este es algo sin igual. 10,000 líderes cristianos de todo el mundo. Líderes, yo quisiera pensar, no en mí, porque yo no soy nada, pero a lo mejor está mal dicho, un Pedro Solís, un Mario Cano, el que usted conozca, que usted lo admira por su vida, humilde, elocuente, que lo ve, que está con Dios. Ahora imagínense así ver a 10,000 líderes con estas cualidades, con los fundamentos que ya les leí. No, hermanos, es algo extraordinario. ¿Sí? Bien, un año después, ILI, o sea, Instituto de Líderes, celebró su primera conferencia internacional de liderazgo para capacitar y movilizar a los líderes de los líderes, ¿sí?
en 8 valores fundamentales que ya mencionamos. Los líderes, esta institución tiene como objetivo, ¿verdad?, como fin, capacitar líderes y propagar el Evangelio. Bien, entonces ya sabemos cuáles son las características de esto. Hermanos, pero para esto hay barreras. Hay barreras que tenemos que vencer. Les voy a mencionar las más comunes. Miren, hablando de la intimidad de Dios, alguien me podría decir, ya con lo que estamos hablando, ¿qué es intimidad con Dios para usted? ¿Qué es? ¿Alguien? En sus palabras, con sus palabras. Intimidad con Dios. ¿Nadie? Con eso quiero decir que no han estado en comunión con Dios o intimidándose con Dios. Con sus palabras, para partir de ahí. Sí, dígame, hermana. En comunicación con Él, sentirse cerca del corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bien. ¿Alguien más? Si pueden ampliarlo. Pero está bien, es correcto lo que dice la hermana. ¿Sí? En lo personal, mi intimidad con Dios es sentir esa necesidad de buscar su rostro, tratando no de hacer mi voluntad, siempre pidiéndole a Dios que obre en mi vida y buscando, poniendo todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor en sus manos para que Él obre en nuestra vida, porque nosotros somos también herramientas para cumplir la voluntad de Dios, pero buscar su rostro de continuo, tener esa necesidad. Sí. Bien. En sí no encontré ninguna definición exacta de intimidad con Dios, pero creo que la mayoría lo entendemos. Hermana Sara, a ver, dígame. Para mí intimidad con Dios es pasar tiempo con Él, estar junto a Él, estar porque es mi intimidad, a solas con Él y depender de Él y desear estar más con Él. Eso es para mí es lo que yo entiendo, esta definición de intimidad con Dios, como a través de la oración, de su palabra y de conocer más a Dios para servir mejor a mi prójimo. Sí, se puede, hermano Raúl. Bueno, para mí yo pienso que es tener una relación con Él, confiar en Él para, así cuando tenemos una intimidad con una persona es porque la conocemos y le tenemos confianza, para mí. Sí, está bien, es correcto. Nosotros podemos tener nuestra propia experiencia, nuestras propias palabras, conforme a lo que hemos vivido. Yo anoche les platicaba a los hermanos que para mí es un reto entrar a la intimidad con Dios. No hablo de que oremos por los alimentos, que cuando tenemos un problema. Sí, pero ¿qué es una intimidad con Dios? Es una relación, ¿verdad? Una relación con Dios, no nomás en los problemas, es en todos los sentidos, ¿verdad?
platicar con él como un amigo. Y yo decía, yo anoche que a pesar de los años que han pasado y todo, lo había medio entendido qué es, pero no lo he vivido. Con pena lo digo, no lo he vivido. Pero les mencionaba que ya es un reto en mí, ya hace 2 semanas para acá, que a las 3, 4 de la mañana me levanto y recuerdo cosas personales, familiares, de nuestra iglesia, y siento la necesidad de orar. Y me postro. A mí ya me duelen las rodillas también, ya la edad no pasa de embalde. Entonces, cuando oro con mi esposa, a veces me arrodillo, pero me cuesta ya levantarme un poquito. Bueno, me postré en las noches, cuando me acerco a Dios, y veo todo en silencio. No escucho nada, ni gato, ni nada, nada. Oscuro, con una luna radiante, hermosa, bonita. Y me pongo a orar. Por muchas cosas. Por necesidades o problemas, como dice la hermana Sara. Otras por estar en comunión con Él. Platicarle. A veces siento que Dios se molesta. Estoy mal, no me escuchen esto. Siento que estoy mal y además recriminando a Dios. Dame, necesito. ¿Y tú qué le estás dando? ¿Yo qué le estoy dando? Pero eso sí, soy bueno para pedir. ¿Y qué le damos? Entonces, hay muchas formas que después alguien hablará sobre los devocionales, que es intimidad con Dios. No lo voy a tocar ahora. Pero, orando, se siente, hermanos, después de 10, 15 minutos de estar orando, uno siente una energía, una espiritualidad, una paz, una tranquilidad, que no hay palabras, hermano. Siente uno, no hay palabras. Estar platicando con Dios, platicar de tus problemas, tus angustias, tus deseos, tus inquietudes, por los padres, por los hijos, por nuestra iglesia. Y es hermoso, hermanos, es hermoso. Es esa paz que tú encuentras en una noche tranquila, como ahorita. Somos más de 50 y no hay un ruido, una palabra. En la noche es así todo silencio, oscuro, con la luz de la luna. Es algo hermoso, hermanos. A eso quiero llegar. A tener una rutina, una disciplina para con Dios. Intimidad con Dios. Pedirle que te use, empezando con la familia, con los amigos de la escuela, con tanta gente que no conoce al Señor, hermanos. Pero ¿saben qué? Para terminar, más voy a mencionar y decir algo sobre las barreras que nos impiden acercarnos a Dios en intimidad. Una de las barreras que hay es la superficialidad. Richard Foster afirma que la superficialidad es la maldición de nuestra era. Somos superficiales. La superficialidad es la doctrina de la satisfacción instantánea. Es un problema espiritual primario. La necesidad desesperada de hoy no es por un gran número de aquellos que no tienen profundidad. No son las personas inteligentes o dotadas de gran capacidad, no. Es la falta de liderazgo de cristianos que tienen intimidad con Dios. El Señor Jesucristo lo describió
de la siguiente manera en la parábola del sembrador. De Mateo 13, 5, 6, dice que parte cayó en pedregales. Vamos a leerlo, hermanos. Mateo 13. Mateo 13, 5 y 6. Si alguien se levanta en pie y lo lee, por favor. 13, 5 y 6. ¿Quién lo tiene? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Hasta ahí, hermano, gracias. 5 y 6. Sí, hermano, gracias. Vemos entonces que Cristo describe la superficialidad, como le dijo la hermana, ¿verdad? Porque cayó en pedregales. Pronto, dice, ¿verdad? Pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía ¿qué? Raíz. Aplicando al cristiano, no hay fundamentos, no hay convicción. Somos lai. Hermanos, la comunión con Dios es algo extraordinario. Voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. Primero, imaginémonos que vamos en un barco. De repente uno se asoma a la orilla del barco y ve peces, el contorno, pero no muy bien los vemos claros. Coral, vemos rocas, pero no muy bien. Pero si se pone uno la máscara de un buzo, se sumerge, dice, wow. Lo hemos visto en televisión, casi todos. Ve una cantidad de arrecifes de pescados, de peces, de todos colores y tamaños. Qué hermoso, ¿no? Las rocas igual. Sí. Pero si metemos al fondo, a la profundidad. Así es como cuando somos cristianos y no nos echamos un clavado a buscar la profundidad de Dios. Y no conocemos las maravillas que hay en este campo, porque no nos animamos a buscar la intimidad con Dios. Otro ejemplo, si alguien va en una cueva, son ejemplos que trae el libro, a una cueva y camina cientos de metros, 200, 300, y comienza a ver rocas inusuales a las que hay afuera de esa cueva. Puede haber estalamitas, estalactitas y hasta piedras preciosas, como el cuarzo, varios tipos de piedra, que no son, por supuesto, pulidas o no han pasado por el fuego. Pero es majestuoso cuando baja uno al fondo y ve esas maravillas. A mí me impacta cuando veo en la televisión lugares que bajan las estalactitas, pasan cristales y todo, ¿verdad? O las estalamitas. Es algo precioso, de veras. Así es. No conocemos las maravillas de Dios, el amor de Dios en su profundidad, o su misericordia, su fidelidad, porque no nos hemos bajado al fondo. No hemos tenido intimidad con Dios real. Si la hemos tenido, ha sido a lo mejor superficial. Porque se dice que el hombre que está en intimidad con Dios, lo primero que se destaca es la calidad de vida que vive cada cristiano. Ahí se da uno cuenta si está en intimidad con Dios. La calidad de vida, ¿sí? El don para servir a Dios. Y en ese sentir, es cierto, ¿verdad? A veces hay críticas de que, pues somos laicos,
pasajeros, no. Si al menos quisiéramos a ver qué hay abajo del mar, pero del mar del Señor, ¿verdad? Descubrir las maravillas, platicar con Dios, llorar con Dios, sería otra cosa, pero nadie se ha atrevido a buscar lo que hay abajo, en la profundidad, como en la cueva que describí, en el mar que también mencioné. Les digo, yo no soy así, con pena, repito, que no tengo una intimidad profunda. Si yo tuviera una intimidad profunda, no estaría yo aquí. Dios ya me hubiera llevado por otro lado, como grandes evangelistas o misioneros. Y no es necesario que salgamos allá, en la misma casa, en la misma iglesia. Usted sería un gran líder, ganando almas, ganando. Pero creo que nos falta. Esa es la primera barrera, superficialidad. Segunda barrera, fallar en la priorización. Hermanos, nuestros días están marcados por la exigencia de horarios y compromisos presionados a menudo. Nos sentimos como si siempre tuviéramos que estar enfocados en la realización y entrega de algo. ¿No es cierto? En la escuela no te exigen, en el trabajo, donde quiera que estés, estamos presionados, estamos marcados, como dije. La exigencia de horarios y compromisos, todo esto, hermanos. ¿Y dónde quedó el Señor? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo, tu escuela, tus amistades, el mundo, el descanso, el deporte? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Y de las que voy a mencionar, esta es mi falla, la priorización. Está la del pecado, está la superficialidad y otra más, esta se la recuerdo. Pero yo a veces fallo en la priorización. Después lo hago, después voy, después esto, y anteponemos el trabajo, todo lo que tenemos que rendir. Tenemos miedo a que el jefe, el pastor o el líder, el que sea, nos regañe, nos llame la atención. Y no le damos la prioridad al Señor. Pedimos otras cosas, menos darle la gloria a Dios. Encontramos que la tiranía de lo urgente nos deja sintiéndonos estresados, impacientes, ocasionalmente resentidos y lo que es peor, vacíos. Dice el Señor en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué? Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que os digo. Pedimos otras cosas, menos buscar el rostro de Dios en nuestras recámaras. O usted puede escoger el lugar que usted quiera, en el trabajo, un lugar adecuado, y ahí orar. Pero yo prefiero que sea en la noche, donde el tiempo ya no lo está acorralando, y ahí descargar todo lo que quiera, platicar con Dios, como un amigo. Y es el mejor amigo que tenemos en el mundo, hermanos, a Cristo. No es la esposa, no son los hijos, son parte de, pero es Dios, hermanos. Es Dios. ¿A dónde dejamos a Dios? El mundo nos aprisiona, el trabajo, la escuela. Ay, si tengo tiempo voy. Ay, es miércoles, no, después. Ahí voy. Bien, entonces llevamos dos barreras, que seamos superficiales y que no sabemos priorizar bien. Bien. La otra barrera que encontramos también es conocimiento intelectual, que trae conflicto con ser prácticos en la vida espiritual. ¿Sí? Hay gente que, aunque es cristiana, hay gente no es cristiana, le da la importancia
al conocimiento. Sabe más y más y más de Dios, de la Biblia. Y de hecho, hermano Ciro y yo conocimos a un ingeniero. ¿Cómo sabía? De muchos temas. Hablamos de testigos, hablamos de filosofías, del cambio climático, de muchas cosas. Pero nosotros, yo lo veíamos otra vez a tocar el tema de Dios, porque lo que queríamos era que se conociera. Pues hay gente que se preocupa más por esto, por el conocimiento. Y sabe de Dios, ¿sí? Y otras cosas, pero la verdad es que no busca a Dios. No se enfoca en el Señor, ¿sí? No enfocarse en el lugar de la intimidad. Uno puede saber mucho acerca de Dios sin conocerlo. Hay gente que sabe mucho de Dios, más que nosotros, pero no conoce a Dios. Es intelectual, nada más. Uno puede saber mucho acerca de la piedad, incluso ser devoto, y sin tener mucho conocimiento de Dios. Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque hay gente que escudriña tantos libros y se sienten ya filósofos, pero siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde estamos nosotros? Aprendemos más y más para discutir o para preguntar, pero ¿cómo está la vida de uno? ¿Sí? Y es una barrera para que no entremos en comunión con Dios, alimentar más la carne, el intelecto, pero no a Dios. Eso es una característica, esto parte del perfil del líder cristiano. El último, la barrera del pecado no confesado. El pecado, hermano, nos aleja de Dios, ¿no es así? Nos aleja de Dios. Así como los hábitos apreciados por nosotros, hábitos negativos, dañinos, sentimientos encontrados, a veces son hasta de carácter erótico, de carácter moral, de carácter etcétera. Y hay una lucha del Espíritu Santo contra la carne y la carne contra el Espíritu. Tenemos que poner todo esto en sujeción a Dios, que Él tome el control de esas cosas que nos apartan de Él. Sí, porque a veces tenemos los deseos de la carne, ya lo sabemos, como dice Santiago, ¿verdad? No nos ponemos en las manos de Dios, que nos lo sujete, que nos aparte. Y es una lucha que quisiéramos hacerla a un lado, pero no se puede, hermano, porque vivimos en la carne. ¿Sí? Y hay un conflicto de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Y si dejamos dominarnos por la carne, ¿verdad?, nos alejamos de Dios. Hay que someter cualquier área o obstáculo de este tipo en las manos de Dios. Vamos a estar siempre hablando cosas sucias, por decirlo así, porque esto impide que tú y yo tengamos intimidad con Dios, hermanos. ¿Sí? Sí, es el pecado. El pecado no confesado. Finalmente, el pecado no confesado puede mantenernos a distancia de Dios por los hábitos, decía yo, dañinos, que nos hemos sometido francamente a nuestro Dios. Y el poder distorsionador de la culpabilidad y la vergüenza puede mantenernos en un aislamiento espiritual. Porque aunque nadie sepa, pues, tus pensamientos, tus ideas, no los cometes, pues, como si a veces los cometieras. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Que aquel que vea a una mujer para codiciarla, aunque no haya sido consumado el pecado, igual el hombre a la mujer, o si la mujer al hombre, es igual. Ya pecó, dice en su corazón.
si eso es una obsesión mental psicológica, en revistas, películas, lo que sea, estamos obedeciendo al diablo. Nos alejamos de la intimidad con Dios, hermanos. ¿Esto lucha? No lo sé. No lo sé. Leamos Isaías 59:1. Isaías 59:1. Con este versículo terminamos. Isaías 51:1. Fuerte, ¿quién lo quiere leer? Isaías 59. Está en el Antiguo Testamento, hermano. Dice así, 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, hermanos, a veces tenemos pecados. Y no necesariamente debe de ser que uno toma vino, que seamos fornicarios o adúlteros. No, no, no. La mentira, simplemente. Mentimos. Estamos acostumbrados a mentir. Y después se descubre la mentira. ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer? Pues no queda esto. La mentira, hermanos. ¿Sí? Y cuando es ese pecado oculto y no lo confesamos, Proverbios 28:13, que dice, 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hermanos, estas son las barreras más frecuentes. Puede haber otras, pero a lo mejor pueden estar ligadas. Pero primero es la superficialidad. 2, no saber priorizar, hermanos. 3, enriquecemos tanto el conocimiento intelectual o psicológico que no enfocamos bien lo que queremos hacer o lo que debemos de hacer. Y el pecado no confesado. ¿En cuál está usted, hermano? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide tener comunión con Dios? Entrar a la intimidad con Dios. Porque eso se refleja, hermanos. Si no estamos en comunión con Dios, en intimidad con Dios, la calidad de nuestra vida se refleja. Y algunos se lo dicen o no me lo dicen, pero pueden hacerlo. Escriba ahí en un pedacito de papel si tienen, o lléveselo en su mente, en su corazón, de estas maneras, cuál es la que está batallando para entrar en intimidad con Dios. La reitero yo, es la priorización. El pecado, no, eso no me tiene obsesionado. Peco, vamos, nadie es perfecto, pero el pecado no, ser superficial, no, tampoco. Hay fallas, a lo mejor no tengo el 10, pero tendré un 7 y un 8. Enfocar la priorización, a veces batalla uno. Bueno, ese es mi principal talón de Aquiles, priorizar al Señor, porque a veces lo dejamos a un lado. Ahora sí voy. No, esto no lo hago, esto sí. No. Hay que distinguir cuál es nuestra barrera para entrar en comunión con Dios, como ya escuchamos de algunos hermanos, que es la intimidad con Dios, hermanos. Para que Dios, espero que recordemos para fin de año esta situación, cuando ya estemos hablando de integridad. De los temas que decía yo, intimidad con Dios, todavía nos lleva otro domingo. Voy a decir a que prediquen por donde me quedé, que siga con la intimidad con Dios. Con los devocionales es otro punto, dentro de la intimidad con Dios. Después, pasión por la cosecha. Es otro mes que se va a hablar pasión por la cosecha. Y después, evangelismo. Bueno, líder visionario, ser un líder visionario. Después, liderazgo visionario, también
mencioné el liderazgo, después la priorización, la integridad o la relación con nuestra familia, ¿verdad? Cómo estamos. Todos estos temas se van a ampliar lo suficiente para entender qué estamos cumpliendo y qué sí y qué no, hasta con la familia, nuestra fidelidad, nuestra mayordomía, nuestra integridad. Y si llegamos a esos, hermanos, no iremos a Indonesia, ni a China, ni a la India, pero en nuestra casa está nuestra labor. Empecemos con la esposa, con los hijos. Me da gusto que Andrés esté con nosotros. Hemos orado por ti para que te integres a los jóvenes. Yo sé que Scouts es fuerte, es institución o grupo, pero hay que platicar con Dios. ¿Qué nos interesa más? ¿Qué? Y conscientes de que nuestros hechos, ¿verdad?, nuestra vida, nuestra calidad de vida se refleja y se puede decir si está en comunión con Dios o no. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición o de enseñanza y poder aplicarlo más que nada. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Voy a pedir a nuestro hermano Cristian que ore a Dios por ustedes. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Ahorita, para recoger los diezmos y las ofrendas.